Bien, vamos a hacer entrar a la gente ya. También está en directo desde Facebook, así que de a poquito se va a ir sumando gente. Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches ya para algunos. Estamos en la anteúltima ponencia del Congreso Internacional de los Oráculos, ¿sí? Básicamente acá vamos a tener otra ponencia de runas, la cual proviene de Asger Halvar Ragnarsson, ¿bien? Que es de Perú y va a darnos la ponencia de runas del oráculo nórdico, ¿bien? Él tiene una tienda, la cual es Viking, sí, Viking Runic Store. Bien, igual ahora se los voy a poner ahí en el chat para que lo puedan seguir. Perfecto. Bien, vamos a darle la bienvenida a Asger. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Charlie. Gracias por la oportunidad. Este es un espacio maravilloso donde podemos compartir información, conocimientos, y creo que todos los ponentes que han estado hasta la fecha han sido de una altura impresionante. Y te felicito por esta organización y gracias a todos los que están viendo también esta transmisión. Muchas gracias. Contame algo que les quieras decir a los chicos antes de comenzar a dar la ponencia. Vamos a empezar directamente con la ponencia porque todo está en las diapositivas, todo está ordenado y que se vayan sumando a la transmisión. Me imagino que habrán personas que lo verán en diferido, pero todo está en las diapositivas y todo va a quedar claro y si hay alguna duda, yo encantado de solucionarla, de darle respuesta. Bien, perfecto. Entonces, yo te puse ya como coanfitrión. Te lo dejo a vos solo. Adelante. Gracias, Charlie. Gracias. Bien, les doy la bienvenida a esta ponencia de Runas, el oráculo nórdico. Runas, el oráculo nórdico es el resultado de muchos años de investigación. Si me remonto a los años que llevo investigando las runas, hablamos de la época universitaria con acceso a textos científicos, textos que han sido desarrollados por universidades como la Universidad de Uppsala o universidades suecas, noruegas, entre otras. Y toda esta ponencia es una ponencia académica. Aquí no van a encontrar, y lo lamento, experiencias personales o no van a encontrar lo que yo siento, lo que yo percibo o los mensajes que yo quizás pueda recibir. Eso no está acá. La primera cosa que creo que toda persona debe saber al manejar un oráculo o al utilizarlo de manera activa es de dónde viene, cuáles fueron los orígenes, si es que la información que tiene es verídica, porque incluso los libros se equivocan, sobre todo los libros modernos y de magia moderna. Nosotros vivimos en una era digital y de tanta información que, valga la redundancia, la desinformación está presente de una manera abismal. Y lamentablemente las runas han sido uno de los oráculos más tergiversados hasta la fecha. Casi todos los oráculos han mantenido ciertos preceptos o han habido ciertas corrientes, pero en las runas, las corrientes que se han ido armando son corrientes realmente desastrosas, han terminado de tergiversando todo. Y este es un curso purista, o esta es una presentación purista, es una presentación basada en la realidad, en hechos, en libros, en textos históricos, en arqueología, entre otras cosas. Dicho esto, voy a comenzar a compartirles la pantalla para que podamos ir viendo de qué trata este curso. Bien. Me presento, mi nombre es Asger Olvalder Ragnarsson, es mi nombre nórdico. Tuve experiencias de distinta índole, esotérica, mágica, mística, espiritual, desde los 6 años que yo recuerde, entre las cuales está la bilocación, desdoblamientos, viajes astrales. Tuve una maestra chamánica de la selva peruana que me enseñó a leer el tabaco. Me enseñó magia, rituales, herbolaria y chamanismo con tabaco. Y posteriormente, cuando ingreso a la universidad para darle respuesta a todas las cosas que me sucedían, comienzo a investigar la cultura nórdico-germánica, escandinava, que me dio las respuestas a muchas de las cosas que me iban pasando antes. Para hacer corta la presentación, ya me imagino que nos iremos conociendo más adelante si los dioses lo permiten. Tengo hipersensibilidad, siento las energías de los lugares y entidades, y tengo algo que yo lo llamo visión remota, que es concentrarme y ver cómo está una persona a distancia,
cómo está vestida, en qué situación está, qué está haciendo, si está comiendo, si está bailando, entre otras cosas, yo la puedo ver a distancia. Tengo conocimientos en radiestesia, en radiónica, y me dedico a rituales wicanos eclécticos, chamánicos, entre otros. De hecho, la Wicca es como la base, y yo le he mezclado, le he puesto ahí chamanismo, parte nórdica, parte germánica, parte islandesa, entre otras cosas. Soy graduado de la carrera de Humanidades, con conocimientos en Historia Universal, Teología, Filología, Lengua, Sociología y Antropología. Por eso este curso es muy académico. Los datos creo que ya los puso Charlie, igual se los voy a pasar más adelante para que se completen. Y soy acá en Perú, en Lima, Perú, el que maneja o el que preside Viking Runic Store, que es una tienda dedicada a todos los elementos mágicos pegados a la parte nórdica, germánica, escandinava. Aquí están las redes, me pueden seguir por las redes, ahí cuelgo entre productos, cosas que hago en mi taller, las hago a mano, son cosas, nadie más me ayuda, yo mismo hago todo, las runas, los talismanes islandeses, los pentáculos, el pentáculo que ven acá al costado. Por aquí creo que no se ve, también hay otro símbolo, Verita, mi compañera. Hay otros símbolos y otros detalles que yo hago, aparte de los talismanes, de las runas, entre otras cosas, que son para rituales. Entonces van a ver elementos bonitos, si están en otro país, pues los pueden revisar, pueden chequear ahí. Y por si acaso, si alguien desea runas o algo por el estilo, yo estoy viajando constantemente a Argentina. Sé que hay muchas personas de Argentina que me están viendo. Yo estoy viajando constantemente, así que podemos coordinar y en uno de esos viajes yo les llevo sus runas, sus talismanes, entre otras cosas. Podemos acordar eso. Bueno, dicho esto, teniendo la página web, el número de contacto, el correo y las redes sociales, continúo. Además, le van a poder dar, digamos, stop al video si lo ven en diferido y van a poder revisar las redes con tranquilidad. Vamos a ver una primera parte. ¿Qué sabemos sobre las runas? Vamos a jugar un poco y vamos a anotar los mitos y realidades que conocemos. De hecho, las preguntas clásicas de las runas son: ¿qué son las runas? ¿De dónde provienen las runas? ¿Cuántas son? ¿Para qué sirven? Si predicen o no predicen el futuro. Si tuvieron otros usos aparte de los que conocemos hoy en día. Si las runas deben limpiarse, si se cargan energéticamente. ¿De qué material son confeccionadas? Porque vemos runas de cuarzo, de madera, de piedra, de arcilla, entre otros materiales. Es lo mismo un vikingo que un escandinavo, porque eso tiene que ver mucho también con las runas, las famosas runas vikingas que le dicen, que ahora vamos a desmitificar eso, dicho sea de paso. Los vikingos usaban cascos con cuernos, o los vikingos eran sucios y desaliñados, eso también lo vamos a ver. Les presento las runas. Aquí en pantalla van a poder ver las runas en su complejidad y en su totalidad. Las runas son 24 y ya vamos a ir desarrollándolas poco a poco. Las runas, si nos ponemos puristas y vamos a dar un mensaje científico claro, directo, son un sistema simbólico, un sistema de símbolos, de glifos o de pictogramas simples. Un pictograma simple es un dibujo que se va simplificando y al final el dibujo que habíamos ideado termina siendo 3 o 4 rayas o 4 palitos y ese dibujo es un pictograma simplificado. Lo hemos simplificado de tal manera para poder hacerlo rápido y que comunique una idea o una acción. En sus inicios era un sistema reservado exclusivamente para la alcurnia. Como en todas las culturas, la comunicación, los símbolos, la parte mágica era reservada solamente para la alcurnia, sacerdotes, magos, altos mandos militares y políticos. En un sistema usado inicialmente, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, para la comunicación escrita en todos los estratos sociales altos. O sea, las runas comenzaron como una forma de comunicar. ¿Comunicar qué? Sí, comunicaban cosas mágicas, esotéricas, místicas, en muchos casos, pero también comunicaban mensajes de guerra o mensajes ocultos, cifrados. Las runas fueron utilizadas como un sistema de escritura para las lenguas germánicas. Como detalle, hay lenguas muertas que se han encontrado escritas en rúnico, en el Futhark antiguo, en el sistema de runas antiguo. Como el proto-germánico, cada vez que veamos la palabra proto es antiguo o antes del germánico, el proto-nórdico, el nórdico antiguo, alamano y gótico. Y de hecho, el uso inicial de las runas no era una por una en un sentido místico, mágico, sino era en frases.
Normalmente, los nórdicos, y ahora lo vamos a ver con el peine de Vimose, que lo están viendo aquí en pantalla, que data del siglo I de la era antigua, de antes de Cristo, era un peine que tenía la palabra Harja escrita en él, tallada en él. Este es el hallazgo más antiguo de una inscripción rúnica hasta la fecha. Data del año 160 de la era antigua. Hay otro que son lanzas, pero como están muy corroídas por el paso del tiempo y por la humedad, porque toda esa zona es de humedales, entonces es un poco difícil determinar si es que son inscripciones rúnicas o de otro idioma antiguo. Por ende, se considera a este como el vestigio arqueológico más antiguo que existe con una inscripción rúnica del Futhark antiguo. El peine está en pantalla y vamos a ver la runa Agalaz, Ansus, Raido, Yera y Ansus, Harja, escrito en nórdico antiguo. ¿Y qué significa esta palabra? Significa peine. Y ustedes se preguntarán por qué le colocaban el nombre peine al peine. Cuando la humanidad comienza a tomar conciencia de que tiene una forma de comunicar activamente las cosas, las palabras, y pasa del dame ese objeto o dame eso al dame el peine y le ponen un nombre, el nombre jala también un verbo, se adhiere a un verbo, a una acción, peine, peinar. Entonces los nórdicos, comenzando a estructurar un sistema de comunicación y de lenguaje, comienzan a colocarle el nombre a las cosas, no solamente por lo mágico que era y que generaba acción. De hecho, en el Javamal, cuando vemos una parte en que Odín dice, de palabra en palabra, fui creando hecho a hecho. O sea, de palabra en palabra fue creando los hechos. Para los nórdicos la palabra eran los hechos. Se ligaba con el verbo. Entonces, comenzaban a colocarle el nombre a las cosas. Y esto devino en la utilización del Futhark antiguo de las runas en frases largas, como por ejemplo la espada irrompible, o el escudo protector, o el soldado más temible. Comenzaban a colocarse frases, a tallarse frases en el rostro con tinta, comenzaban a marcar sus objetos de guerra, entre otras cosas. Entonces, el uso inicial de las runas era en frases. De hecho, la simplificación que se le ha dado a las runas hoy en día en redes, en libros y en distintas cosas, es que las runas provienen de la cultura celta. Y esa es una de las mentiras más grandes. Cuando nosotros hacemos el análisis de las runas provienen de la parte básicamente germánico-nórdica. Primero pasan a la parte germánica, lo que es actualmente Alemania, Austria, y posteriormente van subiendo por el continente europeo hasta asentarse en la parte norte del continente europeo. Los celtas, si ven en la pantalla, tienen una línea verde hacia otro lado. Son muy distintos entre sí. Lamentablemente los celtas es la gran bolsa mágica donde podemos lanzar todo lo que se nos ocurra. Cualquier cosa es celta y cualquier cosa podemos decir, ah, es celta, bueno, en fin, ¿no? Pero no, las runas no son celtas. Ese es el primer error que se comete. Las runas son germánicas. Luego pasaron a ser escandinavo-nórdicas y luego pasaron a ser islandesas en sus distintas variantes. Pero estas variantes no siempre eran mágicas. Las primeras runas y únicas runas que son utilizadas con un sentido mágico, esotérico, místico, son las runas del Futhark antiguo. Entonces, los celtas se comunicaban en otro idioma totalmente distinto, desmitificamos esto. Celta insular y celta continental, no tenía nada que ver con las runas. De hecho, hay todo un análisis que más adelante lo puedo compartir en otras ponencias, si desean. Y los celtas, pues, conocían las runas, sí, las conocían, pero las conocían básicamente por un tema de contacto, por un tema de diálogo, por un tema de diplomacia, por un tema de intercambio. Pero los celtas básicamente no hablaban en rúnico ni se comunicaban en rúnico. A la fecha, en esos tiempos, sí existían textos de traducción, porque la gente tenía que comunicarse, existía el alamano, el gótico, el gaélico, existían lenguas muertas que hoy en día ya no existen. El rúnico, el anglosajón, teníamos diferentes idiomas antiguos, proto, que se llaman los sistemas proto-idiomas, y eran tan complejos que necesitaban una forma de traducción, y de esos libros de traducción proviene mucha de la información que hoy en día tenemos respecto a las runas.
La primera forma de saber respecto a las runas es ir a la base, y la base son los textos antiguos de la época. Entonces, vamos a hablar de cómo se desarrollan las runas en el entorno. Las runas tienen una alta carga energética, una alta carga de simbolismo, una alta carga de significado, porque se desarrollan en un ambiente súper agreste. Tierra de hielo y fuego, dualidad, frío o calor, hielo o volcanes, ambiente hostil. Lugares también con una alta carga energética, porque están pegados al polo norte y los volcanes, y está también el tema del magnetismo de la Tierra, entre otros. Entonces tenemos toda una serie de factores que posibilitan una cultura muy mágica, muy arraigada al panteón de sus dioses. Tenemos entornos tan agrestes como este, pero también tenemos las auroras boreales. Y aquí me detengo un momento que siempre le digo a mis alumnos en las clases: cuando ustedes se ponen en los zapatos de una persona escandinava de esa época y veían al cielo y veían estas luces, no existía internet, no existía Google, no existían satélites, no existía absolutamente nada. La única explicación que le podemos dar al mundo es por medio de la teología, por medio de los dioses. Y la teología está ligada a nuestras formas de cultura, y nuestra forma de cultura es la comunicación. Todo está concatenado cuando uno hace un análisis antropológico, sociológico, histórico de las cosas. Y tenemos paisajes de ensueño como este que definitivamente, si uno los ve, son obra de los dioses. Las runas se desarrollan en este campo de acción: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islas Feroe, Islandia. Con la salvedad de que Noruega, Suecia y Finlandia son la base central, y Dinamarca son la base central del Futhark antiguo, con sus respectivas variantes. Islandia, Islas Feroe, posteriormente las Islas Británicas, tuvieron sus variantes de las runas: el Futhark joven islandés, el Futhorc anglosajón, y luego de la época vikinga, de la época de las conquistas, de la época de guerra, se desarrolla, más o menos por ahí, se desarrolla el Futhark joven. Bueno, de hecho, yo siempre digo también, los nórdicos, bueno, los vikingos en su versión militar, no llegaron a la luna porque no quisieron, conquistaron Canadá, llegaron a las costas de Terranova en el año 1000 antes que Colón y cualquier otra persona. De hecho, los verdaderos descubridores de América son los vikingos. Hagamos la salvedad, porque se habla mucho de la palabra vikingo dentro del sistema de las runas. Las runas no son vikingas. De hecho, el título vikingo se le daba solamente a los bucaneros, a los piratas, a los soldados, aquellos que se dedicaban a la guerra como negocio o como forma de vida. Viking era una palabra utilizada para aquel que navegaba para conquistar algo o para atacar algo. Tampoco usaban cascos con cuernos, esa es una mitología moderna, y las armaduras eran sumamente costosas en esta época, así que normalmente andaban con pieles o con armas muy rudimentarias. Hay que tener en cuenta esto, porque los vikingos no usaron el Futhark antiguo. Los vikingos no hacían magia rúnica. Los vikingos usaban el Futhark joven de comunicación. ¿Por qué? Las runas del Futhark antiguo datan del año, lo más antiguo que hemos encontrado, del año 160 a.C. La era vikinga se da en el año 793, casi en el 800 después de Cristo. Hay 900 años de diferencia. Casi 1000 años de diferencia. Es un montón. Evolucionan las cosas en ese tiempo. Es absurdo pensar de que los vikingos usaron el Futhark antiguo de una forma mágica. Ya a ese momento, que estamos hablando de una edad media temprana, en este momento ya había una comunicación fluida del Futhark joven. Y al ser un elemento de comunicación fluida, perdía todo su sentido mágico. Ya no había sentido mágico en ese sistema que todo el mundo utilizaba. El sentido mágico se reserva cuando se utiliza un elemento, una frase, un talismán, entre otras cosas, un objeto, un artículo, para un fin determinado, con un uso determinado, con una energía determinada. Y el Futhark joven se utilizaba para cualquier cosa.
para comunicación, para contar historias, para hablar, para negocios, para diplomacia. Pierde todo su sentido mágico. Entonces, es una falacia hablar de que los vikingos difunden el uso mágico de las runas. No funciona así. Los vikingos difundieron el Fusark joven por motivos de negocio y diplomacia. La información preservada de las runas y su sentido mágico proviene de juglares, trovadores y otros personajes que registraron la historia de la época y que posteriormente estos textos, para ser salvados del catolicismo que iba quemando todo a su paso, fueron llevados a Islandia, a una isla en medio de la nada, fría, donde el catolicismo no puso sus ojos. ¿Los guerreros vikingos pudieron tener prácticas mágicas y religiosas? Claro que sí. Sin embargo, los registros existentes al respecto son pocos y difusos. De hecho, a Islandia y Groenlandia llegaron las runas del Futhark joven, que se denominan Futhark joven islandés, la variante islandesa. Sin embargo, también llegaron a estas tierras sacerdotes, sacerdotisas que tenían información privilegiada sobre prácticas religiosas y el uso mágico de las runas del Futhark antiguo y prácticas como el Galdar y el Seir. El Futhark joven únicamente se usó para comunicación y cualquier otro Futhark, ojo, el Futhark anglosajón, las runas de rama larga, de rama corta, entre otras modificaciones, porque hay más de 40 sistemas distintos de runas encontrados hasta la fecha, incluso unos que están mezclados con latín y con griego. Todos estos ya fueron de comunicación, porque llegaban a un lugar, tenían que encontrar una forma de entablar algún tipo de comunicación, alguna lengua neutra, y las runas iban modificándose. Eran 24 al inicio, pasaron a ser 16, en la zona de las Islas Británicas pasaron a ser 33 porque necesitaban más recursos de comunicación, y ahí nos vamos dando cuenta de que las runas fueron variando, no porque necesitáramos más símbolos para conectar con los dioses, sino porque era un recurso lingüístico. Ya habían algunos fonemas que no se podían pronunciar o transcribir, y necesitábamos un símbolo en común para poder entenderlo. Simple, comunicación. ¿Quieren un libro verdaderamente serio? Consulten las investigaciones del islandés John Olafsson, que vivió en el año 1700 más o menos. Esa es una investigación realmente seria, en el uso de las runas como un sentido mágico, como un sentido místico, pero también de comunicación. John Olafsson se dedicó a desmitificar todo tipo de elementos sobre las runas. Tiene libros muy interesantes. Están transcritos del islandés antiguo al inglés y también al islandés moderno. Y tenemos esos elementos para poder consultar. Otra cosa que quisiera desmitificar, porque he escuchado también en distintos lugares, que se habla mucho de las runas, y hay libros también sobre esto, las runas mezcladas con los elementos. Por ahí veía una runa que era Fejú mezclada con la parte de tierra, Uruz mezclada con la parte del fuego. Los nórdicos no tenían este tipo de asociaciones. Las dos únicas runas que están asociadas con algún tipo de elemento son Lagus, que es el agua, asociada no al agua en sí, no como el agua como elemento mágico, no. Lagus era una masa de agua, era el mar, era el río, era el fiordo que tenían que navegar, Lagus. Y Kenaz era la antorcha, el fuego, básicamente asociado con los volcanes y con la lava y con todo el fuego que veían alrededor producto de las erupciones volcánicas, geysers, entre otras cosas. No había más. No, ninguna otra runa está asociada con un elemento natural de tierra, de aire, ni nada por el estilo, sino que son transcripciones literales de dos runas que significaban un elemento en concreto, porque acuérdense, las runas son pictogramas simples, representan elementos que son objetos o acciones. No hay más, por si acaso, no hay más sobre eso. También se preguntarán por qué Futhark, por qué ese nombre extraño. Bueno, Futhark viene de una pronunciación afi moderna. El término Futhark, así como tenemos abecedario, ABCD, o tenemos alfabeto, alfa, beta, gamma, delta, entre otras cosas, tenemos el Futhark, que proviene de las 6 primeras runas que componen el sistema de comunicación. Fejú, Uruz, Zurizás, Ansuz, Raido y Kenaz. Kenaz tiene varios nombres, Kaunaz, Kenansuz, Kano, entre otros. Las runas tienen varios nombres porque se desarrollaron en diferentes comunidades. Todos dentro de este espacio de tierra, pero diferentes clanes al fin y al cabo. Entonces, estas runas, la primera es la F, la segunda es la U, la tercera es la TH, que se utiliza bastante en inglés, no en el español. La A, Ansus, R, Raido, K o C, Kenaz. Futhark. De ahí proviene el nombre.
son 24 runas y por ahí a veces me dicen, pero hay 25, ¿no? He visto por ahí la runa blanca. Lamentablemente la runa blanca fue un invento de Ralph Bloom que lo coloca en el libro de las runas. Al leer el libro de las runas, uno se da cuenta de algo. Ralph Bloom hace una mezcla irresponsable de las runas y de todo lo que se ha venido hablando de las runas desde la Segunda Guerra Mundial hacia adelante. No voy a entrar en muchos detalles respecto a la Segunda Guerra Mundial, pero sí les diré que cuando la Alemania nazi quiso reivindicar la parte germánica, propuso las runas, pero no en el sistema del Fusarca antiguo, ni del joven, ni de nada por el estilo, sino unas runas que se denominan runas Armanen. Y ahí entramos a un montón de personas que fueron ideólogos de esta reivindicación pangermánica de raza aria y todo este asunto, mezclado con runas. De hecho, el símbolo de las SS, del ejército nazi, eran dos runas, Sigel, Sigel, Sogulo, Sogulo. Entonces, hay que ver que la historia comenzó a tergiversarse a raíz de las guerras mundiales, Primer Reich, Segundo Reich, Tercer Reich, viene desde 1890 y algo. Desde ahí comienza a existir unas corrientes medias extrañas con grupos y sectas que reivindican las runas Armanen como las únicas, desconociendo obviamente que fueron creadas o inventadas como un mecanismo de control social, control religioso, teológico de la época, y hay un montón de investigaciones sobre la época, por si acaso, se puede acceder a eso. Entonces, Ralph Bloom lo que hace es coger muchos elementos, agarrar muchos elementos y soltarlos en un libro. Soltarlos en un libro y le coloca una runa blanca. La runa blanca, asumo, viene por la carta en blanco del tarot, quiso colocar un comodín, y esta runa blanca es una estafa, es una runa del invento, porque no dice nada, es un símbolo sin símbolo. Una de las cosas que dice Ralph Bloom en su libro es que todo queda en el regazo de los dioses cuando sale la runa blanca. Y la runa blanca no puede mandar las cosas al regazo de los dioses, porque si leemos mitología nórdica, nos vamos a dar cuenta de que los dioses lo último que querían, o lo último que tenían pensado, en realidad, era interactuar mucho con la humanidad. Los dioses vivían en sus propias batallas, en sus propios problemas, en sus propias peleas, en sus propios líos. La humanidad estaba ahí, como estaban los gigantes, las hadas, los elfos, entre otros elementos del mundo nórdico, de los 9 mundos del Yggdrasil. Éramos uno más. Así que eso de dejarlo en el regazo de los dioses denota bastante desconocimiento por parte de Ralph Bloom al momento de plantear una runa blanca. Además de que los nórdicos necesitaban un símbolo, porque lo asociaban a un fonema y a una forma de comunicarlo. Entonces, al haber una runa blanca, no podemos tener ni fonema, ni idea para comunicar, ni nada por el estilo. Además, porque se estarán preguntando, quizás era el espacio en blanco que dejaban entre las palabras. Los nórdicos no tenían espacio en blanco, ponían 2 puntos entre las palabras para separarlas. No conocían el espacio en blanco. No conocían la tecla space del ordenador. Las runas sirven para muchas cosas. Se trata de un sistema oracular, no es un sistema adivinatorio. Las runas no te adivinan el futuro. Las runas aconsejan. El oráculo, la palabra oráculo en sí es una palabra que viene de consejo. El oráculo lo que hace es revisar todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo, cómo ha sido actuando, cómo ha sido haciendo cada una de las cosas que debías hacer, y después los grandes líderes o los políticos o los militares iban al oráculo para preguntar el resultado de sus acciones, cómo habían estado llevando las cosas. Por eso que se consultaba el oráculo antes de una batalla. Y las preguntas normalmente eran, ¿he estructurado bien al ejército? ¿He hecho bien mi estrategia? Entonces el oráculo revisaba este pasado y este presente inmediato y daba una respuesta de un futuro inmediato. Pero no te adivinaba cuántos hijos ibas a tener de acá a 10 años. Para eso se tenía que hacer otro tipo de conexiones. Para eso existían los sacerdotes, las sacerdotisas de la época que, bajo efectos alucinógenos de distintas plantas u hongos, pues podían conectarse con otros estados
pero no por medio de las runas. Las runas eran un sistema oracular. Cada una de las runas tenía un significado también único, no solamente en frases, sino cada una significaba algo. Lagus era masa de agua, Kenaz era una antorcha. Fejú, la primera runa, significaba el ganado, las cabezas de ganado. Uruz era el uro, el buey salvaje. Y así podemos seguir con las 24 runas. Cada una tenía un anexo, un significado. Tiene una forma de entenderse. Con las runas podemos crear fórmulas rúnicas, no solamente tener un sistema oracular. Podemos crear y colocar una runa tras otra para que a través de esos símbolos podamos canalizar una energía determinada. Por ejemplo, podemos utilizar 3 runas, que son runas del dinero, la abundancia y la prosperidad, para esa época, que eran las cabezas de ganado, Fejú, Gebo, que eran las transacciones, el acuerdo justo, y Otila, que era la propiedad, la casa, los bienes raíces, lo que vendría a ser hoy día bienes raíces. Si utilizamos esas 3 runas en conjunto, estamos jalando una energía determinada. Estamos invocando una energía determinada. Y podemos crear muchas fórmulas así, una puesta tras otra, o también en tejidos rúnicos o en talismanes de alta magia, que ya serían los talismanes islandeses. Los talismanes islandeses son talismanes de alta complejidad que más adelante los vamos a ver. ¿Se pueden realizar rituales de envío energético? Por supuesto que sí. ¿Se puede hacer terapia con runas? Claro que sí. Son elementos del Futhark antiguo, insisto, que tienen una carga energética de más de 2000 años. Y esa carga energética la podemos usar a nuestro favor, claro que sí. Las runas son muy versátiles, se pueden mezclar con otras formas. Entonces tenemos lecturas oraculares, tenemos fórmulas rúnicas, una runa puesta tras otra, tenemos tejidos rúnicos que son un poquito más complejos, runas ligadas, las famosas Bindrune, que eso sí, yo siempre aconsejo tengan muchísimo cuidado al momento de trazar una runa ligada, porque pueden terminar trazando otra runa que no quieren y pueden terminar estropeando toda la energía que están concentrando en este símbolo. Y los talismanes de alta magia, que son islandeses, porque en Islandia, cuando llegan las comunidades nórdicas a Islandia, también llegan celtas, también llegan católicos, llegan cristianos, llegan de diferentes lados. Todo eso se junta, conviven por unos cientos de años estas diferentes culturas y tarde o temprano se mezclan. Y este es el resultado, un resultado muy hermoso, muy bonito y muy mágico de la magia islandesa, que no es magia nórdico-escandinava. Normalmente a veces me ponen los símbolos como el Aegis-Halmur o el Vesvísir, que son la famosa brújula vikinga o el símbolo del guerrero como si fueran elementos nórdicos, como si lo hubieran utilizado los vikingos, y no. Son símbolos islandeses. Más o menos entre uno y otro hay unos 700 años de diferencia, un poquito más quizás. Las runas tuvieron un uso mágico. Y ustedes dirán, pero Asger, dijiste hace un momento que las runas se habían utilizado en frases. Claro, pero también se utilizaron una por una. ¿Y cómo sabemos esto? Por las sagas, por los textos antiguos reales. Egil Skallagrímson, la saga de Egil Skallagrímson, habla de que alguna vez lo trataron de envenenar. Y lo que él hizo fue tallar en un cuerno, porque la bebida estaba envenenada, le dieron una bebida envenenada en una celebración, talló en el cuerno una runa con sangre, la consagró, la activó, y el cuerno terminó hecho pedazos y la bebida se derramó sobre la paja, sobre el suelo. Entonces hay que remitirnos también a los textos antiguos para entender que no solamente las runas fueron comunicadoras, sistema de comunicación, sino también un sistema esotérico que se utilizó activamente. Materiales. Las runas son hechas de materiales muy concretos, y eso de ahí también lo dicen los textos antiguos. Según Cayo Cornelio Tácito, en Germania, capítulo 10, libro del historiador romana, que fue escrito más o menos en el año 98 después de Cristo, estamos hablando de una época muy cercana, lo más habitual es hacer las runas o los talismanes de una madera de un árbol que dé frutos, de un árbol que dé frutos de la zona escandinava. Y normalmente se hacían de arcilla, piedras o huesos, huesos de ballena o de delfín en todo caso. No existen las runas de cuarzo, ni de oro, ni de plata, ni de jade, ni de ninguna piedra semipreciosa. Lamento decir de que las runas de jade, de cuarzo, entre otras, son inventos modernos. Las runas reales son de arcilla, piedras, huesos o de un árbol determinado. ¿Correcto?
sobre la lectura de runas. La lectura de runas también está en los libros antiguos. Se han encontrado textos de Cayo Cornelio Tácito, el historiador romano del año 98 de la era moderna, y hablaba lo siguiente, decía, a la adivinación y a echar la suerte. Claro, decía echar la suerte porque él era romano, no veía las cosas como los propios nórdicos, que eran vistos como los bárbaros, los salvajes, ¿no? A la adivinación y echar la suerte, estos pueblos le prestan atención más que otros. Su método para echar la suerte es simple. Cortan una rama de un árbol frutal, la dividen en pequeñas piezas, las cuales marcan con ciertos signos distintivos y las esparcen al azar sobre un lienzo blanco, sobre una tela blanca. Ahí ya tenemos una primera forma de lectura histórica. Entonces, y acá Cayo Cornelio Tácito dice, el sacerdote de la comunidad las lee, pero en realidad era la sacerdotisa, porque eran las que eran expertas y encargadas de la magia rúnica. O el padre de familia, en realidad era la madre de familia. Pasa que Cayo Cornelio Tácito ve todo esto desde el caleidoscopio romano, desde el punto de vista romano. Los romanos eran patriarcales, los nórdicos eran más igualitarios. Entonces, tenía que acomodar las cosas a su cultura para poder narrarlas de alguna manera. Después de invocar a los dioses, y esta es otra forma, después de invocar a los dioses con la vista vuelta hacia el cielo, recogen 3 piezas, una a la vez, y las interpretan de acuerdo con los signos previamente marcados sobre ellas. Entonces, históricamente tenemos 2 lecturas, 2 formas de lectura. El resto de formas de lectura son lecturas modernas, que no están mal, pero no son históricas, y no podemos adecuarnos a eso. Por ahí me preguntan, profesor, ¿y si yo hago mi propio juego de runas, puedo hacerlo? Yo te pregunto, ¿sabes los significados de las runas? Probablemente me digas, no, todavía no sé. ¿Sabes interpretarlas? No. ¿Sabes qué significa cada una, el contexto histórico, arqueológico, de dónde salió este símbolo, por qué se llama como se llama, cuál es el significado, por qué tiene ese significado? No, no lo sabes. ¿Sabes consagrarlas? No. Entonces, ¿cómo vas a tallar algo que no sabes qué cosa es? Uno de los errores más grandes, y ojo, no lo digo yo, ese es un texto extraído del Javamal, como los mandamientos de Odín, digamos. ¿Las sabes tú grabar? ¿Sabes interpretarlas? ¿Sabes teñirlas? ¿Sabes probarlas? ¿Sabes pedirles, ofrecerles, inmolarlas? Eso lo dice Odín. Bueno, el texto, escrito por Odín. Es un sentido figurado, no fue escrito por Odín, obviamente. Pero es como, digamos, este texto es como si Odín lo escribiera, ¿no? Entonces, si tenemos estas bases históricas, arqueológicas, de textos antiguos literarios, que te están diciendo antes de utilizar las runas, tienes que saberlas grabar, saberlas interpretar, saberlas teñir, probar, entre otras cosas, ¿por qué te vas a aventar? ¿Por qué vas a aventurarte a crear un set de runas y tallarlo por cuenta propia? Yo sé, la experiencia es bonita, todo el mundo quiere tallar su propio set de runas, qué interesante, pero no hay que hacer algo que no sabemos. Yo recomiendo siempre que el primer set de runas sea adquirido y lo adquieran de un lugar que sepan que va a ser un set de runas completo, un set de runas pegado a la historia, con la madera correspondiente, con el tallado correspondiente. Y ya después, cuando ustedes acaben un curso, se formen bien y sepan bien las cosas, recién ahí comiencen a hacer su set de runas, su propio set de runas. Egiles Calabrinson también lo dice en su saga, no ha de tallar las runas quien no las sepa leer, porque Egil, en una de sus historias, cuenta de que un vecino trató de ayudar a su vecina tallándole unas runas sobre un hueso de ballena. La vecina estaba enferma. Y la vecina parecía empeorar cada vez más. Tuvieron que llamar a Egil. Egil fue, revisó las runas que estaban en este hueso de ballena y las mandó quemar. Por eso dice, no ha de tallar las runas quien no las sepa utilizar. Porque puedes hacer más daño que otra cosa. Acá está, no ha de esculpir runas, sino aquel que sepa leerlas. Son muchos los que yerran al usar los misterios. He visto en una rama 10 runas de magia. Causaron a la dueña largo dolor y duro. La investigación que yo he tenido durante todo este tiempo ha sido de vestigios arqueológicos, como la piedra rúnica de Kilber, donde está la primera inscripción completa de todas las runas, en orden, que se conoce hasta la fecha. Es una lápida, de hecho, porque el talismán que tiene al final es una flecha, o es una serie de flechas, que simbolizan la runa Tiwaz, y esta runa está asociada con el dios Tyr, el dios de la guerra. Y ahí abajo está enterrado un guerrero.
Tenemos piedras rúnicas por todos lados. Piedras rúnicas como la de Drafle, como la piedra rúnica escrita en el año 1000 por Sibe, en Carlev en Holland. Tenemos bases de datos de arqueología rúnica de las propias universidades. Tenemos una base de datos inmensa de cada uno de los objetos catalogados, el lugar donde fueron encontrados, los materiales, la data, preservación, qué cosa tenían escritas, entre otras cosas. La Universidad de Uppsala también te dice las runas del antiguo sistema, que son del año 1100, del año 150 hasta el año 700, son 24. Y las runas del Futhark joven, del 725 aprox, aquí le ponen un aprox, al 1125 son 16. Quien te diga que son 25, que se vaya a pelear con la Universidad de Uppsala. Que son ellos son los investigadores principales de su cultura. Internet es muy traicionero. Y yo siempre hago esta pregunta, y háganselo ustedes y búsquenla. Siempre la dejo flotando en el aire. ¿Cuál ojo pierde Odín? Y es una pregunta tan simple para encontrar de que la información en Internet está tan tergiversada que cada uno de los alumnos me dice el izquierdo, el derecho, por ahí leí que el derecho, no el izquierdo, porque yo leí y comienzan a pelearse. Y efectivamente, cuando uno ve las presentaciones de Odín, los dibujos de Odín, lo ve con un ojo el derecho, con el ojo izquierdo, le falta un ojo, le falta el otro. Y se ha creado toda una serie de foros y de discusiones y la gente hasta se insulta creyendo tener la razón. Cuando es tan fácil de ir a los libros antiguos, a los textos antiguos, y revisar de que las dos únicas alusiones que hay respecto al ojo de Odín y el ojo que entrega a cambio de sabiduría, en uno de los sacrificios que hace, es el siguiente. Yo, Odín, lo sé todo. Sé dónde tú, Odín, guardas tu ojo. Odín se habla a sí mismo en la Edda poética. Odín, lo guardas en la fuente de Mimir. Gloriosa es esa fuente. Ahí lo tienes. Hidromiel bebe Mimir cada mañana del pago de Balfol, que es uno de los tantos nombres de Odín. ¿En qué momento, díganme ustedes, aparece que entrega el ojo derecho o el ojo izquierdo? Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que no tomen YouTube, por favor, no tomen Google, no tomen un blog, y con los libros tengan especial cuidado también para sacar información respecto a las runas. Siempre vayan a la Edda poética, a la Edda menor, a la Edda mayor, siempre vayan a los códex, al Codex Runicus, Codex Regius, como está acá, vayan a los libros de John Olafsson, textos académicos. Yo sé que son pesados, son complicados, probablemente estos textos no les van a dar la información tan fácil, pero vayan a estos textos. Es tedioso, lo sé, pero le va a dar la información verdadera. Hay mucha información alrededor que es tergiversada totalmente, ¿no? Cuídense de falsedades y con esto voy acabando. Hablemos un poquito de las runas que se han ido inventando a lo largo del tiempo. Yo respeto mucho a las personas que utilizan otros oráculos. Yo utilizo las runas. Y hay personas que utilizan otros oráculos de creación incluso personal y tienen toda mi admiración y respeto. Pero yo creo de que colocarle el nombre de runa a una creación personal es una estrategia de marketing y de estafa completa. Comenzando porque este sistema de símbolos que comúnmente se ha hecho bastante famoso últimamente, de las runas brujas, de runa no tiene nada. Las runas, el sistema rúnico, el sistema del Futhark, tiene 40 y tantas variedades. Ninguna comprende esta de acá. Entonces no hay que llamar runa a algo que no es runa, a menos que queramos hacer una campaña de marketing impresionante y venderte el producto. ¿Quién las usó? ¿De dónde salieron? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Cualquiera de nosotros puede crear un sistema, si es que tenemos los conocimientos. Pero llamar runa a cualquier cosa, hay que tener cuidado. Yo desde ahí desconfío. Ahora, se ven bonitas, hasta dan ganas de comenzar a leer las runas brujas, sí, pero el asunto es que no son runas. Que las llamen símbolo de las brujas o elementos de las brujas o sistema oracular que lo creó fulano, no sé. Pero colocarle la palabra runa a todo es lo mismo que decir runas celtas.
solamente por venderlo. Es complicado. Así que tengan mucho cuidado, por favor, con la información que encuentran. YouTube no es un buen profesor. Van a haber grupos religiosos o sectas, como ya les mencioné hace un momento, que también buscan tergiversar las cosas. Grupos odinistas, asatru o wicanos eclécticos que lo que hacen es cambiar la historia o agarrar elementos históricos como las runas Armanen, que fueron creadas básicamente para un primer Reich, segundo Reich y tercer Reich de reivindicación pangermánica, ario-germánica, y que no tienen nada de históricas, sino tienen más de política, de económica y de teológica para control poblacional. Tengan cuidado de qué información revisan. Y otra es esta de acá, y me gusta poner esta imagen, porque a esto yo le llamo la gran estafa rúnica. Me han hecho varias preguntas a veces mis alumnos, oye, ¿no vamos a hacer yoga rúnico? Bueno, el yoga rúnico, lamento decirles, que los convierte en nazis prácticamente al momento que lo hacen. El yoga rúnico fue creado con la intención de crear una gimnasia previa al ingreso a las fábricas alemanas nazis de la época, porque no solamente permitía estirar un poco el cuerpo, como lo hacen los japoneses en unas pausas activas o cosas por el estilo, sino también permitía grabarle en la cabeza a la población este nuevo sistema de símbolos que querían colocar para generar toda una revolución, eliminar el cristianismo y meter la parte germánica. El yoga rúnico no existe. Primero se llamaba Runen Gymnastic y fue creado en el primer Reich y perduró en la Segunda Guerra Mundial. Así que si algún profesor o alguien en algún momento les dice hagamos yoga rúnico, yo les recomendaría salgan de esa clase. Consejo, consejo. Porque la información está ahí, ojo, ¿eh? No es por desmerecer a nadie. La información está ahí y hay que tener cuidado quién nos educa sobre todo. Hay muchos libros sobre meditación postural, yoga rúnico, runas Armanen, gente que te da la runa y te dice siéntela, conecta con la runa. Yo no estoy en contra de que conecten con las runas, son elementos energéticos, pero primero estudien la parte académica. De dónde vienen las runas, quiénes la utilizaron, cómo, por qué, cuándo, dónde, etcétera. Y después ya vayan a la parte esotérica. Yo sé que la gran mayoría de personas va directamente al sistema esotérico, a las runas, entre otras cosas, va buscando leerlas, que te den una respuesta, a ver qué cosa te dicen, está bien. Yo entiendo perfectamente esas ansias, creo que todos las hemos tenido en algún momento, pero lo más sensato es ir siempre primero por la parte académica. Una vez que comprendamos el proceso humano que hubo detrás de estos símbolos, el proceso histórico, arqueológico, antropológico, político, económico, social, hay un montón de elementos detrás de las runas. Una vez que comprendamos eso, ya vamos a poder entender la parte mística esotérica. Al revés de lo que normalmente se busca. Es mi consejo. Tenemos un montón de información inventada. Yo les recomiendo de que tengan paciencia al momento, práctica guía para ser certero en la lectura de runas. Es un proceso que requiere conocimiento y sabiduría, paciencia sobre todo. Esta ponencia me permite colocar digamos, en el tapete, encima de la mesa, varias cosas que son debatibles en el mundo rúnico y que podemos hablar horas y horas de esto. Podemos conversar mucho tiempo y debatir sobre el origen de cierto símbolo, sobre la mitología nórdica, entre otras cosas. Pero siempre, cuando vayan a decir algo respecto a las runas, vean si es que está en los textos antiguos y si es que tiene corroboración histórica. Dicho esto, no me queda otra cosa que invitarlos a que sigan las redes de Viking Runic Store. Ahí yo cuelgo mucha información. Hay un curso también que se está abriendo de runas. Es online, por si acaso, si a alguien le interesa y alguien quiere aprender las runas de una manera seria, académica. Son 3 meses en total de formación. Y es un curso que se dicta por Zoom. Así que no hay ningún problema con la distancia, la lejanía, ni nada por el estilo. Sigan vikingrunicstore.com, vean los productos, hay un blog, también hay videos educativos gratuitos y cualquier cosa pueden escribir por las redes. Tengo un asistente que va a poder responderles y si no sabe la respuesta, me la va a mandar y yo se las respondo encantado. Dicho esto, si no hay ninguna otra duda o consulta,
eh, paso, paso a retirarme. Por aquí Melissa me dice, y madera, me imagino de que estás hablando sobre el material de las runas. Madera estaba incluido ahí, estaba incluido ahí. Dicho esto, no me queda otra cosa que agradecer a Charlie por esta oportunidad de compartir conocimiento, de compartir lo que sabemos cada uno de los expertos en la materia que han ido haciendo sus ponencias. Espero que continúen estos congresos. Gracias, Charlie, por la oportunidad. Haces un maravilloso trabajo y estoy seguro de que le va a servir y vas a cambiar la vida de muchas personas y vas a abrir la mente de muchas personas. Gracias, gracias a todos ustedes que han participado en esta ponencia y espero que la vida y los dioses nos vuelvan a juntar más adelante. Gracias. Bien, ahí deja de compartir la pantalla. Ahí va. Bien, ahí pasó. Ragnarsson, vamos a darle un aplauso. Excelente ponencia. Estuvo muy, pero muy buena la información. Todo lo que no se sabía, todo lo que, como vos decís, tantas cosas inventadas, tantas cosas medias raras. eh, algunas las sabía, pero no me meto mucho porque ya tengo bastante con la historia del tarot. No me iba a meter con la historia de las runas. Comentame, ¿cómo fue preparar la ponencia? Bueno, el preparar este tipo de ponencias para mí siempre es un proceso divertido, pero también es un proceso de mucha concentración porque cada público es distinto, cada alumno es distinto y parte de la versatilidad que debe tener una ponencia o un curso en sí, porque yo me dedico a dictar cursos de tabaco, de magia, de runas, entre otras cosas, y a bastantes personas, de hecho los cursos los llevan muchas personas, es encontrar las palabras y la forma de no aburrirlos con una información tan densa como es una información académica tan fuerte, ¿no? El reto está en no aburrirlos, el reto está en que entiendan las cosas de manera simple y que no se convierta en una charla, pues, interminable, ¿no? Claro, son como los famosos mitos que a veces le ponen al tarot, esto de la vela, el tapete, que sean de cristal, y después le decís la verdad que son mitos y decís, "Oh, acá lo mismo con las runas de gemas, por ejemplo, ¿no? Las runas de gemas, de zafiros y demás. Eh, Así que ahí dicen, me gustó mucho, muchas gracias, interesante. También ahí Blanca Mendoza te dice muchas gracias por la información exhaustiva. La verdad que sí, muy buena información. También aplausos. Desde Facebook te mandan saludos Juan Carlos Albornoz y también Shani Jalib. Eh, Otra Jaime acá de Internum te manda aplausos. Me gustó mucho, dice Blanca. Muchas gracias, muy interesante, dice Snyder. Bien. Espera que me tengo que aprender bien tu nuevo nombre. A ver. Sí, es el nombre nórdico, rebautizado con la fe nórdica. Me dedico a esto ya muchos años. Y claro, uno ya tiene que ir aceptando, digamos, ¿no? A la larga, y haciéndolo público, porque a veces uno es brujo de closet, esa es la verdad, ¿no? Yo soy un investigador, más investigador que brujo activo, yo hago los rituales para mí, en realidad. De vez en cuando los hago para amigos o personas que lo solicitan, pero más que nada es para mí. Pero sí, este nombre lo he estado utilizando durante mucho tiempo en círculos muy cerrados y bueno, preferí hacer el cambio de una vez para que puedan utilizarlo de manera activa ya todos los que me conocen en el mundo esotérico, ¿no? Que es Asger. Asger Olvalder Ragnarsson, ¿no? Bien. Asger, entonces desde ya te agradezco tu enorme ponencia. Esta ponencia vale oro, es mucha información valiosa. ¿Sí? Así que desde ya te agradecemos que hayas venido a aportar toda esta información y por lo menos desburrarnos, por así decirlo, de algunas cosas que no son. Así que desde ya te deseo el mejor de los éxitos para vos y para todo lo que hagas de acá en adelante, ¿sí? Te deseo el mejor de los éxitos. Gracias por tus palabras y espero que en uno de estos viajes a Argentina nos podamos encontrar.
Seguramente, seguramente. Hasta Bueno, luego, Asger. muchas gracias. Un abrazo Asger. a todos. Bien, nos vemos. Un Bien, abrazo. gente, ahí pasó la anteúltima ponencia. Nos queda solamente una, que es la de Tania Durao y la espiritualidad con Lenormand. Así que cortamos el directo ahora y nos conectamos 5 minutos antes de las 18 horas, hora argentina. Bien, para disfrutar la última ponencia. Bien, así que nos vemos en un ratito. Chau, chau.